Hola a todos. Hoy vamos a continuar con el tema 10 relacionado a Ridge Regression, que también le llamamos regresión lineal múltiple penalizada, para hacer énfasis básicamente en cómo utilizar el software GLMNet para poder entrenar las máquinas predictivas para respuestas continuas. Por lo tanto, esta sesión va a ser exclusivamente dedicada para Ridge Regression, pero desde el punto de vista práctico, utilizando R y esta librería que les acabo de comentar para entrenar máquinas predictivas de una forma muy sencilla, ¿no? Por lo tanto, voy a proceder a compartirles las diapositivas que vamos a trabajar el día de hoy y de esa forma poder ser un poco más explícito en la explicación del contenido, ¿no? Bueno, comenzamos. Como les comentaba, el tema se llama regresión lineal múltiple penalizada o regresión Ridge o Ridge Regression para respuestas continuas y es la parte 2, ¿no? Vamos a mencionar, antes de comenzar con los ejemplos, vamos a mencionar algunas restricciones, algunas limitaciones de la regresión múltiple convencional, es decir, la regresión múltiple no penalizada, ¿no? Como mencionamos anteriormente, cuando existe multicolinealidad, las estimaciones convencionales de regresión múltiple son insesgadas, pero sus varianzas son grandes, ¿de acuerdo? Pero además estas son inestables y pueden estar lejos del valor real. Es decir, que la regresión múltiple no penalizada, aunque produce estimaciones de los parámetros insesgadas, tiene el problema de que sus varianzas pueden ser grandes, lo cual provoca que sean, si hay presencia de multicolinealidad, pueden ser muy inestables las estimaciones y por lo tanto producir malas predicciones, ¿no? También la regresión lineal múltiple convencional tiene problemas en el proceso de estimación en el contexto de que el número de variables independientes P es más grande que el número de observaciones. Eso ya lo comentamos anteriormente y lo que dijimos es que básicamente la regresión lineal múltiple no funciona en este tipo de contexto. También por ello es que empezamos a estudiar esta llamada regresión Ridge. Y eso de regresión Ridge son métodos penalizados que a la función de pérdida se le agrega un término de penalización que también se le conoce como regularización, ¿verdad? Y algunos le dicen que son métodos de contracción porque funcionan jalando hacia cero, encogiendo hacia cero esos parámetros que se tienen que aprender a partir de los datos, en este caso de regresión múltiple, los coeficientes beta. Los métodos de regularización se ajustan a un modelo que contienen todos los predictores P utilizando una técnica que restringe o regulariza las estimaciones de los coeficientes, es decir, reduce las estimaciones de los coeficientes a cero. Como les comentaba, la función de pérdida, además de tener la sumatoria de cuadrados del error, tiene otro término más que es lambda multiplicado por la sumatoria de I igual a 1 hasta P de las beta I, de las beta J al cuadrado. Y lo que hace es, cuando se utiliza esta regularización, los betas se restringen y los escoge hacia cero, ¿de acuerdo? La regularización es una arma poderosa para combatir el sobreajuste o overfitting y ayuda a encontrar una solución adecuada en el contexto donde el número de variables independientes es más grande que el número de observaciones. Por eso es que este tipo de métodos con regularización, que no solamente es válido para regresión lineal múltiple, es muy común en el mundo del Machine Learning, ¿verdad? Pero este es el primer contacto que tenemos con los métodos de regularización y lo vamos a estudiar poco a poco, primeramente para lo que le llamamos Ridge Regression, cuando la penalización es el cuadrado de las betas, después con la penalización lazo, que es el valor absoluto de los coeficientes beta, y después con la penalización ElasticNet, que es una combinación de ambas. Es importante mencionar que lo que produce esta contracción, esta regularización, es que los coeficientes beta se encogen un poco, lo cual produce un sesgo en las estimaciones de los coeficientes betas, pero reduce significativamente la varianza, ¿no? Entonces sacrificamos un poco de sesgo, ¿sí?, para reducir la varianza y de esa manera poder tener estimaciones de los parámetros que puedan garantizar predicciones razonables en datos nuevos, en el testing set, ¿no? Entonces, aquí nuevamente presento la función de pérdida. En este caso es el negativo de la log verosimilitud, que cuando se trata de una respuesta continua, una respuesta normal, es equivalente a la suma de cuadrados del error más 0.5 por lambda, por la penalización que es
la sumatoria al cuadrado de cada uno de los beta coeficientes. Entonces, esta parte de aquí es el término de penalización, es el término adicional a la sumatoria de cuadrados del error cuando se trata de regresión lineal múltiple. Entonces, ya vimos que esto se puede minimizar, lo vimos anteriormente, se deriva con respecto a beta, se iguala a 0, se despeja y se obtiene la solución de los parámetros betas, y que en este caso llegamos que era igual a x transpuesta, la inversa de x transpuesta a x a la menos 1, más lambda por la idéntica, por x transpuesta y, ¿no? Entonces, el papel de lambda compensa la complejidad del objetivo, ¿no? Pero este lambda es un hiperparámetro que el usuario lo debe definir y lo debe de elegir de alguna manera, ¿no? La regularización Rich hace que todos los coeficientes beta sean más pequeños, ¿no? Y algunos los hace prácticamente 0, y ese grado de regularización, ese grado de encogimiento de los coeficientes beta es directamente proporcional al tamaño de lambda. Entre más grande sea el lambda, más grande es el impacto en la reducción de los coeficientes betas, más grande es el encogimiento de los betas hacia 0. Sin embargo, también es importante mencionar que cuando lambda es igual a 0, la regresión Rich se reduce a la regresión lineal múltiple convencional, donde solamente se minimiza la sumatoria de cuadrados del error. Sin embargo, si el valor de lambda también se escoge muy grande, ¿sí?, cercano a infinito, significa que al final de cuentas todos los coeficientes betas diferentes al intercepto se van a convertir en 0 y vamos a terminar con un modelo con solo intercepto que no va a aprender a partir de las variables independientes, a partir de los datos. Entonces, por eso ese valor de lambda tiene que escogerse de alguna manera adecuada para poder garantizar que no convierte a todos los coeficientes betas en 0, porque es muy grande, o que tampoco es exactamente igual a 0 y se reduce a la regresión lineal convencional. Entonces, lo ideal es que sea mayor que 0, pero tampoco tiene que ser exageradamente grande. Entonces, por eso su elección tiene que hacerse de una forma cuidadosa para poder garantizar buenas predicciones en los datos, en datos nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está en forma ya explícita la sumatoria de cuadrados del error. Esta expresión que está aquí es la que minimizábamos en la regresión lineal múltiple convencional. Ahora se minimiza esto más la penalización, ¿verdad? Y como mencionamos, cuando lambda igual a 0, se reduce a la regresión lineal múltiple, porque la suma de cuadrados es esta parte nada más. Y cuando lambda es igual muy grande, todos los términos de beta se convierten en 0 y por lo tanto tampoco es eficiente el modelo, ¿no? Entonces, como comentamos anteriormente, para poder estimar en forma analítica el parámetro beta, derivamos esa función de costo penalizada, esta que está acá, lo derivamos con respecto a beta, queda esta expresión que está acá de la primera derivada, después lo igualábamos a 0 y despejamos y obtuvimos una expresión para las betas en forma analítica que era igual al inverso de x transpuesta a x, más lambda por una idéntica, multiplicado todo eso por x transpuesta y. Sin embargo, la librería que vamos a utilizar se llama GLMNet. Esa librería no programa la forma analítica, la solución analítica, sino que programa esta expresión, ¿sí?, que es un método iterativo para poder estimar las betas, donde la beta siguiente está en función de la beta previa, más alfa, esto se le llama learning rate, más alfa por el gradiente. Esto es el gradiente, es decir, esto es la primera derivada. Esto es la primera derivada. Esto es la primera derivada con respecto a beta. Y se parte de que se tiene un beta inicial, los valores de inicio, y después se va iterando y se detiene este proceso iterativo hasta que las betas ya no cambian significativamente de una iteración a otra, ¿no? Entonces, en ese momento se dice que ya se aprendió de forma razonable en los parámetros betas y en ese momento se para. Es importante mencionar que en este método llamado descenso del gradiente hay como dos versiones, ¿verdad? Cuando le restamos, sí, cuando le restamos aquí en esta parte, le llamamos gradiente, ascenso del gradiente, y cuando le sumamos en esta parte, le llamamos descenso del gradiente, pero ambas llegan a la misma solución. Una minimiza y la otra maximiza, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, es importante hacer énfasis que lo que vimos anteriormente en el ejemplo que hicimos en forma manual, calculando los coeficientes beta en forma analítica, utilizando la expresión de inversa de x transpuesta a x más lambda i por x transpuesta y, dio diferente a lo que hacíamos con la librería GLMNet. ¿Por qué? Porque la librería estaba obteniendo los estimadores de beta en forma iterativa utilizando el método del descenso del gradiente.
Y ese valor de lambda tiene que ser un valor pequeño, normalmente es de 0.001, pero también se puede ir cambiando y en algunos casos un valor más pequeño o más grande funciona mejor, ¿no? Esto se lo tiene que proveer el usuario. En muchos casos ya está por default 0.001 y funciona razonablemente bien, ¿no? Entonces, ya que se tiene claro cómo es que esta librería de GLMNet hace el proceso de estimación de estos parámetros, vamos a proceder a continuación también a mostrar que hay otras penalizaciones que tiene esta librería, ¿no? También trae la penalización de tipo lazo, que es exactamente, podemos aquí poner la sumatoria de cuadrados del error o el negativo de la log verosimilitud de una distribución normal que se reduce exactamente igual a la sumatoria de cuadrados del error, más la penalización, pero ahora lo estamos penalizando a cada beta con el valor absoluto, ¿no? Y esta se le llama penalización lazo, ¿de acuerdo? La única diferencia con la regresión Rich que vimos anteriormente, donde se penalizaba el cuadrado de los coeficientes betas, es que el término de regularización está en valores absolutos. Pero esta diferencia tiene un gran impacto en la compensación que hemos discutido antes y, por lo tanto, en muchos casos los resultados utilizando la penalización lazo y la penalización Rich son considerablemente distintos, ¿no? El método lazo, dice acá, supera la desventaja de la regresión Rich, no solo castigando a los valores altos de los coeficientes beta, sino que poniéndolos en cero si no son relevantes. Por lo tanto, se dice que la regresión lazo también hace lo que se le llama selección de variables. ¿Por qué? Porque muchas variables independientes los forza a que sus coeficientes sean exactamente igual a cero y por lo tanto, de esa manera, el modelo es mucho más interpretable. Como mencionábamos anteriormente, muchos modelos, como el modelo de regresión lineal múltiple, es muy interpretable, aunque no tiene buena capacidad predictiva. Pero cuando se trata del contexto de que el número de variables independientes es más grande que el número de observaciones, ya no se pueden interpretar adecuadamente los coeficientes beta. Sin embargo, cuando se penaliza con la penalización lazo, los coeficientes beta son mucho más interpretables y por lo tanto este tipo de regresión que a mí se le conoce como regresión lazo también se utiliza como máquina predictiva y también para hacer estudios de asociación para poder ver qué variables independientes influyen en la variable respuesta, ¿verdad? Por eso es muy popular este tipo de penalización, ¿no? Los métodos de contracción, como ya mencionamos anteriormente, lo que hacen es agregarle una penalización a la función de pérdida, sumarle una parte de penalización con el objetivo de poder hacer estimaciones válidas de los parámetros para poder garantizar predicciones razonables en nuevos datos, ¿eh? La nueva función objetivo contiene la función de pérdida original o convencional de la regresión lineal múltiple, pero también un término extra, que es la penalización, que puede ser lazo, que puede ser Ridge Regression, o una más que vamos a ver a continuación que se llama Elastic Net, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo seleccionar el parámetro de regularización lambda? También lo comentábamos un poco en la sección anterior. Para la regresión Rich y lazo necesitamos un método bastante razonable para poder determinar cuál lambda es el óptimo, ¿de acuerdo? Y para eso, como vimos anteriormente, lo que hacemos es, a partir del training set, lo podemos dividir en training y validation, ¿de acuerdo? Y podemos elegir un grid de 100 valores de lambda y evaluarlos, entrenarlos con cada uno de esas partes del training, con esa parte del training entrenarlos y evaluar su capacidad predictiva en el validation set. Después, evaluar la capacidad predictiva como en términos de mean square error, de MAPE, coeficiente MAPE o de MAE, y de esa manera elegir el lambda que produzca las mejores capacidades predictivas o el valor más pequeño en términos de mean square error o MAPE, y ese lambda se utiliza y después lo que se hace es, con ese se hacen las predicciones del testing set, o si no, cuando el dataset es bastante pequeño, lo que se recomienda hacer es reentrenar el modelo con todos los datos utilizando ese lambda óptimo, y ya finalmente con ese modelo reentrenado se hacen las predicciones finales, ¿no? Como mencionamos acá, la rejilla, los valores que se van a evaluar para el lambda pueden ser 100, pueden ser 20, pueden ser más. Entre más valores utilicen, seguramente van a elegir el mejor valor, el valor más apropiado de lambda, ¿de acuerdo? Y como les comentaba, cuando el dataset es pequeño, es recomendable reajustar el modelo utilizando todos los datos con ese lambda óptimo, ¿de acuerdo? Nada más algunos comentarios importantes. Observe que la solución está indexada por el parámetro lambda. ¿Qué significa? Que cuando se trata de Ridge Regression, ya sea
haciéndolo en forma iterativa con el método del descenso del gradiente o en forma analítica con la expresión de x transpuesta a x a la menos 1 más lambda por i, la inversa de eso, por x transpuesta y, para cada solución ocupamos un lambda, y ese lambda, si ya lo obtenemos, si podemos elegir ese lambda óptimo, con eso podemos hacer las predicciones finales del testing set, ¿no? Entonces, para cada lambda tenemos una solución beta, eso debe de quedar claro. Los lambda trazan un camino de soluciones beta, ¿sí? Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que para cada valor de lambda, las betas cambian, no son las mismas, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas, lo que buscamos es que al momento de cambiar las lambdas, también van a tener un impacto en la capacidad predictiva, y por lo tanto, de una lambda a otra, la capacidad predictiva es influenciada porque tiene lambdas diferentes, ¿no? Entonces, el parámetro lambda controla la contracción, es decir, el encogimiento que se va a provocar en las betas. Entre más grande es el valor de lambda, va a ser tan grande el encogimiento que todos los coeficientes betas, tanto de la lasso regression como Ridge regression, se van a convertir cero, y nada más vamos a terminar con un modelo que tiene solamente el intercepto. Y cuando lambda es igual a cero, el modelo de Ridge regression se reduce a un modelo de regresión lineal múltiple convencional, ¿no? Entonces, lambda controla el tamaño de los coeficientes, y lambda también controla la cantidad o la magnitud de la regularización. Cuando lambda es igual a cero, no hay regularización, y la regresión múltiple se convierte en una regresión múltiple convencional sin penalización, y cuando lambda es muy grande, tampoco nos beneficia, porque puede llegar a un extremo que todos los coeficientes beta se conviertan en cero, ¿no? En esta gráfica, esta gráfica nada más es para mostrarle, por ejemplo, imagínense que tengo, este es beta 1, este es beta 2 y este es beta 3, ¿no? Y voy viendo cómo se comportan esos betas, esos coeficientes beta estandarizados en función de lambda. Y pueden ver que cuando lambda es pequeño, el valor de beta es grande, bastante grande, pero conforme voy incrementando el lambda, el valor de beta va disminuyendo hasta que se convierte en cero. ¿Qué significa? Que hay un lambda a partir del cual los beta coeficientes se convierten en cero, ¿no? Entonces, el lambda juega un papel importante en la magnitud de la contracción, en la magnitud de la regularización, ¿sí? Y por eso es un hiperparámetro muy importante, y que se tiene que elegir con sumo cuidado para poder garantizar predicciones razonables o buenas en el testing set, no solamente en el training set, ¿no? Por ejemplo, este es otro valor de lambda, ¿no? Aquí se puede ver que este es el valor inicial con una lambda de 20. Conforme va incrementando la lambda, en un cierto momento empieza a incrementar, pero después finalmente termina llegando a cero, ¿no? Cuando el lambda es muy grande, arriba de 5000, ¿no? Y este otro es otro coeficiente beta, y aquí se empieza a ver que incrementando lambda también van disminuyendo hasta que se convierte en cero. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? El valor de lambda controla la magnitud de los coeficientes beta, ¿verdad? Entre más grande el lambda, la magnitud va a ser más grande el encogimiento, y van a ser más cercanos a cero los coeficientes betas, pero entre más pequeño, más grande van a ser los valores de lambda, y cuando lambda es igual a cero, los valores lambda van a ser los que se obtienen cuando se trata de una regresión lineal múltiple convencional sin penalización, ¿sí? Entonces, esta gráfica solamente es para reforzar la idea de que para cada lambda se obtienen soluciones distintas de los coeficientes betas, y por ello la importancia de elegir adecuadamente lambda es de suma importancia, ¿no? Otra forma de contracción o de regularización se le conoce como elastic net. Esto de elastic net es una combinación de las dos penalizaciones, la penalización Ridge y la penalización lazo. Por lo tanto, tiene dos lambdas, una lambda para Ridge y otra lambda para el lazo, ¿de acuerdo? Un problema importante de la regresión de Ridge es que el término de penalización nunca forzará a que algunos coeficientes sean exactamente igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces, la penalización Ridge no forza a que algunos coeficientes necesariamente tengan que ser cero, ¿no? Mientras que la penalización lazo hace ese trabajo de una forma más eficiente y forza a que muchos coeficientes se conviertan en cero, sobre todo aquellos coeficientes que no tienen gran impacto, ¿no? Y por ello es que la penalización lazo, además de ser útil como máquina predictiva, también es sumamente útil para estudios de asociación, donde queremos ver qué factores, qué variables independientes impactan en mayor medida a la variable respuesta. Y por eso es que se utiliza en muchos estudios de asociación en el contexto del número de variables independientes es más grande que el número de variables, del número de observación. Por lo tanto, el modelo final
En el contexto de Ridge Regression, el modelo final incluirá todos los predictores P, por lo que crea un desafío en la interpretación del modelo, mientras que en el contexto de Lasso Regression, el modelo final no incluirá a todos los predictores, porque muchos de ellos, sus coeficientes se convirtieron en cero, y por lo tanto es mucho más parsimoniosa su interpretación, más fácil de interpretar, ¿no? Pero en términos de máquinas predictivas, tanto Ridge Regression como Lasso Regression, en algunos datasets, en algunos contextos funciona mejor la Ridge Regression, en otros contextos funciona mejor la Lasso Regression. No estoy diciendo aquí que la Lasso Regression sea mejor para todo. Pueden ser, ambas son máquinas predictivas bastante interesantes y atractivas y que funcionan, y que en algunos datasets funciona mejor una y en otros datasets funciona mejor otra. Pero en el contexto de interpretación de los parámetros, el Lasso Regression es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque tiene menos, el modelo final incluye solamente una fracción de todos los predictores originales, porque forza que muchos coeficientes se conviertan en cero, ¿no? El método Lasso tiene una gran ventaja sobre la regresión de Ridge, ya que produce modelos más simples e interpretables que involucran solo un subconjunto de los predictores. Eso es lo que acabo de comentar anteriormente. Y por eso es que este modelo de Lasso Regression o regresión Lasso se utiliza mucho en estudios de asociación, sobre todo en el contexto donde el número de variables independientes es más grande que el número de observaciones. El método Lasso conduce a un comportamiento cualitativamente similar a la Ridge, en el sentido de que a medida que aumenta lambda, la varianza disminuye y el sesgo aumenta. Por eso es que en términos de capacidad predictiva, en algunos contextos la Ridge Regression es mejor que la Lasso, pero en otros contextos el Lasso Regression es mejor que la Ridge. Y la penalización, la regularización produce el mismo efecto, sacrifica un poco de sesgo, pero para poder ganar en reducción de varianza y de esa manera tener predicciones mucho más consistentes, ¿de acuerdo? El método Lasso puede generar predicciones más precisas en comparación al método de Ridge en algunas circunstancias, como lo comenté anteriormente, ¿no? Bueno, entonces, como ya comentamos, vamos a utilizar la librería que se llama GLMNet. Esta librería, su nombre completo en inglés son sus iniciales, significa Lasso and Elastic Net Regularized Generalized Linear Models. ¿Qué significa? Que puede implementar los tres tipos de regularización, la Ridge Regression, la Lasso y la Elastic Net, pero no solamente para variables continuas, para respuestas gaussianas, sino para cualquier otro tipo de variables binarias y categóricas, ¿no? Y también para variables de tipo conteo, como que se les asume una variable de respuesta de tipo Poisson. Por eso el nombre de Generalized. ¿Qué significa? Que no está restringida la librería para hacer máquinas predictivas solamente de tipo continua, sino que también se pueden hacer máquinas predictivas de tipo binaria, de tipo categórica y de tipo de conteo para los 4 tipos de variables respuesta que comentamos. Y la lógica de su utilización, la lógica de su funcionamiento es prácticamente lo mismo. Por lo tanto, después de que expliquemos aquí cómo usar esta librería para hacer máquinas, para construir máquinas predictivas de tipo continuo, va a ser muy simple hacer algunos pequeños cambios en la familia para poder hacer máquinas predictivas para otro tipo de respuesta, ¿eh? Entonces, las cosas que voy a comentar a continuación de los detalles de este paquete, aunque son exclusivos de este paquete, también se utilizan en algunos otros software, ¿no? Por ejemplo, el término familia. Con el término familia vamos a elegir la función de pérdida a utilizar para entrenar el modelo, ¿no? Y como mencionamos anteriormente, la función de pérdida está directamente relacionada con el tipo de variable respuesta que se quiere predecir. Por ejemplo, si la función de pérdida se construye a partir de respuestas gaussianas, asumiendo respuestas gaussianas, la máquina predictiva es útil para respuestas continuas, para predecir respuestas continuas, ¿no? Entonces, si yo escojo Gaussian en family, voy a crear una máquina predictiva para predecir respuestas continuas. Pero si yo escojo binomial en family, voy a crear una máquina predictiva para respuestas binarias, para respuestas de presencia o ausencia, para respuestas que tengan 2 categorías, ¿no? Por lo tanto, solamente con 2 opciones de respuesta, ¿no? Pero si yo escojo multinomial en family, voy a crear máquinas predictivas para respuestas categóricas, por ejemplo, para predecir el tipo de cáncer tipo 1, cáncer tipo 2, cáncer tipo 3, cáncer tipo 4, cáncer tipo 5, ¿no? Pero si escojo otro ejemplo de multinomial, por ejemplo, para respuestas categóricas, imagínense que quiero predecir el nivel de infección de una persona, desde totalmente infectado hasta leve, 5 categorías, por ejemplo. Y también si escojo la familia Poisson, entonces con esto yo voy a poder entrenar
máquinas predictivas para predecir conteos, por ejemplo, el número de accidentes que ocurren en una ciudad, el número de infectados de COVID, el número de infectados de COVID en una escuela, el número de personas que visitan una página web, el número de correos electrónicos que ingresan a tu cuenta por día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, repito nuevamente, ahorita los ejemplos que vamos a estudiar en esta sección son exclusivamente para la familia gaussiana, porque vamos a entrenar máquinas predictivas en el contexto de respuestas continuas, ¿sí? En respuestas continuas, ¿sí? Por lo tanto, todos los ejemplos son para respuestas continuas y además univariadas, aunque también esta librería para el contexto de respuestas gaussianas también tiene la capacidad de entrenar máquinas predictivas multivariadas, donde se tiene el interés de predecir más de una respuesta a la vez y que se le conoce en el contexto del Machine Learning como aprendizaje multitarea, ¿no? Pero nos vamos a concentrar poco a poco. Ya después vamos a ver en otra sección, vamos a estudiar cómo construir máquinas predictivas binomiales para respuestas binarias, multinomiales para respuestas categóricas y de conteo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita la sección es exclusivamente para entrenar máquinas predictivas continuas, donde vamos a suponer que la respuesta es de tipo gaussiana. Es importante mencionar que lo que minimiza esta librería, ¿de acuerdo? Es una función de pérdida que tiene más o menos en forma general esta forma, ¿de acuerdo? Lo que minimiza es el negativo de la log verosimilitud del tipo de respuesta. Por ejemplo, si es gaussiana, esta parte se reduce a la sumatoria de cuadrados del error, ¿verdad? Más esta expresión. ¿Se dan cuenta? En esta expresión aparece un parámetro alfa, que cuando alfa es igual a 0, cuando alfa es igual a 0, toda esta expresión de acá se reduce a la penalización de tipo Ridge Regression. Pero cuando alfa, pero cuando alfa es igual a 1, cuando alfa es igual a 1, esta parte se elimina, se convierte en 0, y la penalización se reduce a la penalización lazo, ¿de acuerdo? A la penalización lazo, porque la penalización queda simplemente el valor absoluto de los coeficientes beta. Y por lo tanto, esta forma de acomodar la penalización, si yo pongo alfa igual a 0, va a implementar Ridge Regression. Si yo especifico alfa igual a 1, va a implementar Lasso Regression. Pero si yo especifico un valor de alfa entre 0 y 1, va a implementar lo que le llamamos Elastic Net Regression, ¿no? Si se dan cuenta es igual, es 0.5 más lambda, pero ahora tiene en forma conjunta ambas penalizaciones, la Ridge y Lasso, ponderadas por alfa, ¿verdad? Entonces, cuando alfa es un valor entre 0 y 1, vamos a estar implementando la penalización de tipo Elastic Net. Cuando alfa igual a 0, la penalización de tipo Ridge Regression, y cuando alfa igual a 1, la penalización de tipo Lasso Regression, ¿no? Y esta misma expresión, esta misma función de pérdida es la que se minimiza en todos los contextos para los 4 tipos de variables respuestas que tiene que puede trabajar este software, ¿no? Pero lo único que cambia es esta parte de acá. Si yo voy a predecir variables respuestas de tipo continuo, entonces aquí entra el negativo de la log verosimilitud de respuestas gaussianas y que se reduce a la sumatoria de cuadrados del error. Pero si yo voy a hacer máquinas predictivas de tipo binaria, aquí entra el negativo de la log verosimilitud de respuestas binomiales o el producto de respuestas Bernoulli, ¿no? Pero si yo voy a crear máquinas predictivas de tipo categórica, aquí entra el negativo de la log verosimilitud de una distribución multinomial. Pero si voy a crear máquinas predictivas de tipo de conteo, para conteo, aquí entra el negativo de la log verosimilitud de una distribución Poisson, asumiendo que la respuesta es Poisson. Entonces, esta expresión es general para poderla utilizar en el software. Esto es lo que minimiza el software. Pero cuando yo le especifico family gaussiana, aquí utiliza el negativo de la log verosimilitud de respuestas gaussianas. Cuando yo le especifico binomial, aquí utiliza el negativo de la log verosimilitud de respuestas binomiales. Cuando yo le especifico multinomial, aquí utiliza el negativo de la log verosimilitud de respuestas multinomiales. Y cuando le especifico Poisson, aquí va a incluir el negativo de la log verosimilitud de respuestas Poisson para poder entrenar máquinas predictivas de conteo. Espero que eso ya quede claro, ¿no? Bueno, entonces el parámetro lambda determina la complejidad de generar el modelo, ¿no? Eso ya lo comentamos. Y entre más grande sea el lambda, significa que es más grande la penalización, que más grande es el encogimiento que se está provocando en los coeficientes beta, ¿no?
De forma predeterminada, es importante mencionar que el algoritmo GLMNet genera 100 valores candidatos de lambda, ¿no? 100 valores candidatos de lambda, y con esos en escala logarítmica. Y después, cuando yo lo voy a entrenar internamente, lo que hace es divide los datos con 5-fold cross validation o con 10-fold cross validation, divide los datos divide los datos utilizando esta estrategia de cross validation y entrena con la parte del training y evalúa en la otra parte de los datos y después selecciona el mejor lambda óptimo para esos conjuntos de datos. Y esto lo hace en forma automática, pero de entrada genera 100 valores de lambda y de esos 100 valores de lambda se queda con el mejor y después con ese mejor ya se hace el reajuste del modelo completo y después se hacen las predicciones, ¿verdad? Y nuevamente, el parámetro de ElasticNet alfa es un valor entre 0 y 1, por supuesto. Es una proporción, ¿sí? Que cuando le pongo 0, se reduce a Ridge Regression, y cuando le pongo 1, se convierte en Lasso Regression, y un valor intermedio entre 0 y 1 se convierte en lo que le llamamos ElasticNet Regression, ¿no? Aunque se puede seleccionar alfa mediante validación cruzada también, porque es un hiperparámetro, en muchos casos solamente se prueban unos 3 escenarios, el 0 para Ridge Regression, el 1 para Lasso Regression, o un valor o otros valores intermedios. Pero por supuesto que si tienes tiempo, puedes hacerlo con un grid muy fino de esos valores de lambda y quedarte con el valor de lambda que mejores predicciones te garantiza en tus testing settings. Y esto se puede hacer para datos razonablemente no tan grandes, porque la librería es bastante eficiente. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con los ejemplos, ¿no? Vamos a empezar con los ejemplos de usar esta librería, y vamos a retomar el ejemplo que vimos anteriormente del dataset de TV, ¿de acuerdo? Este dataset, como comentamos anteriormente, es un dataset que contiene varias variables independientes y que el objetivo es predecir el precio del televisor, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar en este caso solamente 3 variables independientes: el tamaño en pulgadas del televisor, la velocidad del televisor y el peso, ¿no? Entonces vamos a crear una máquina para predecir el precio utilizando estas 3 como variables independientes. Como mencioné anteriormente, este dataset contiene 120 observaciones, ¿no? Tiene 6 columnas, pero solamente vamos a utilizar como variables independientes pulgadas, velocidad y peso, y como variable respuesta al precio, ¿no? Es importante mencionar que aquí yo ya seleccioné a las 3 y le llamo X1 pulgada, X2 velocidad y X3 peso, las que van a ser las variables independientes. Y esta es el precio, que la vamos a utilizar como variable independiente o variable respuesta que estamos interesados en predecir, ¿no? Entonces, voy a hacer 2 ejemplos con esto. Un primer ejemplo lo voy a hacer para entrenarlo utilizando la estrategia de validación cruzada que le llamamos K-fold cross validation, y lo vamos a hacer con 5-fold cross validation, ¿no? Entonces yo aquí especifico el número de validaciones cruzadas 5, y con esta línea de comando yo lo que creo es valores aleatorios para cada una de las 120 observaciones, y los valores aleatorios son: el 20% son 1, el 20% son 2, el 20% son 3, el 20% son 4, el 20% son 5, ¿verdad? Y después fueron generados al azar para cada una de las hileras del dataset, y por lo tanto voy a entrenar con 4 de esos valores y voy a predecir el restante. Por ejemplo, si en el primer caso voy a entrenar con las observaciones, los valores que tengan, los valores que resulten con 1, 2, 3, 4, y voy a predecir el 5, ¿no? Y después voy a entrenar con los valores 1, 2, 3 y 5 y voy a predecir el 4. Y después voy a predecir el 3 y con los restantes voy a entrenar, y así sucesivamente. Déjenme ir al código acá en R para que pueda manipular esto de una forma más eficiente, y de esa manera poder ilustrar el uso de este algoritmo, ¿verdad? Bueno, voy a abrir aquí el archivo, ya lo tengo abierto, y nada más voy a correr esta primera parte de los datos para que vean el encabezado de los datos, ¿no? Y aquí están los datos, ¿no? Aquí están las primeras 6 observaciones de este dataset que contiene 120 observaciones, ¿no? Y como mencioné, con estos datos creo un data frame que contiene
pulgadas, velocidad, peso y precio, ¿no? Entonces es lo que hago a continuación, ¿no? Aquí para leer los datos del Excel, utilizo read.csv, ¿de acuerdo? Y en tv.csv están los datos originales, ¿no? Entonces aquí lo que creo es un data frame, y le llamo Y al precio, X1 pulgadas a las pulgadas, X2 velocidad a la velocidad y X3 da peso al peso, ¿no? Y voy a imprimir estos datos que contienen las 120 observaciones, pero solamente con 4 columnas, donde la primera es el precio, la segunda es pulgadas, la tercera es velocidad y la cuarta es el peso. Y con esta información voy a entrenar el modelo, ¿no? Entonces, una cosa que vale la pena mencionar aquí es que el input, lo que va a ser como input en mi modelo, va a ser, lo que va a ser el input en mi modelo, va a ser, de esta información, va a ser simplemente las últimas 4 columnas, ¿no? Es decir, X1, X2 y X3, perdón, las últimas 3, estas últimas 3 columnas van a ser las variables independientes y esta va a ser mi variable respuesta. Por lo tanto, dado que las 3 variables son continuas, los voy a utilizar sin estandarizar, los voy a meter tal cual, aunque en la librería, en este caso la librería muchas veces ya lo estandariza por default, por lo tanto no necesito estandarizar en forma manual, ¿no? Entonces le voy a quitar la columna 1, y si le quito la columna 1, le estoy quitando la variable dependiente, la variable respuesta precio. Y esa matriz resultante que va a tener, en lugar de 4 columnas, 3 columnas, esa va a ser mi matriz de input para poder entrenar, ¿no?, el modelo. Y vamos a ver esto. Ahí está, tiene 3 columnas, ¿no? Y la columna 1 de ese dataset llamado datos va a ser la variable respuesta, ¿no? Y vamos a ver que la variable respuesta en este caso contiene todos los precios de los 120 televisores. Ok, voy a hacer Spyfall Cross Validation. Esto, n-row de datas, me va a dar 120. Esto me va a servir para poder crear el K-Fold Cross Validation, ¿no? Y después con toda esta línea de código, creo las observaciones que van a ir en cada folda, ¿no? Y como les decía, hay aproximadamente 20% de esos 120 datos unos, hay como 20% 2, 20% 3, 20% 4, 20% 5, aleatorizados al azar, ¿no? Y por lo tanto, de esa manera, yo voy a entrenar, por ejemplo, con el 1, 2, 3, 4 para predecir el 5. Y después voy a entrenar con el 2, 3, 4, 2, 3, 4 y 5 para predecir el 2, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, que voy a utilizar 4 de esos valores para poder entrenar y para predecir 1. Y aquí pongo un data frame y después lo que hago acá, aquí voy a ir guardando las métricas de capacidad predictiva en cada uno de esos for. Y aquí pongo una semilla, ¿no? Y ya acá lo que hago es, con este comando, lo que hago es simplemente voy a ponerle acá igual a 1. Y voy a imprimir para que lo puedan ver, ¿no? Estoy seleccionando cuáles son las posiciones que van a hacer el testing. Entonces, ahorita como K igual a 1, todos los valores que estaban anteriormente en group K, estos que están acá, todos los que tienen unos van a formar parte del testing, ¿no? Y los restantes van a formar parte del training. Entonces, aquí estoy seleccionando cuáles son las posiciones del testing y van a ser alrededor de el 20% de esos 120 datos, ¿no? Y estas son las posiciones del testing, ¿no? Y después lo que hago es selecciono el Y training, el X training. Entonces, como tengo el testing, les pongo menos y las observaciones complementarias son el training, ¿de acuerdo? Y aquí este es el Y testing y el X training. Directamente las extraigo de esa hilera. Aquí, como es una matriz, le pongo coma, ¿no? Y ya que tengo eso, pues procedo a entrenar el modelo con los valores de 2, 3, 4 y 5 y voy a predecir los que tienen 1, ¿no? Y ya, para entrenar el modelo, es importante mencionar que vamos a utilizar esta función, cvglmnet. Y aquí le voy a dar el X-Training, esto que está acá. X-Training, ¿no? Y aquí el Y-Training. Es decir, aquí en estas dos estoy dando el training de las variables independientes y de la variable respuesta. En Family le pongo Gaussian porque la variable respuesta que quiero predecir es continua, ¿no? En Alpha le pongo 0 porque el alfa
voy a utilizar Ridge Regression. Recuerden, les decía, si alfa es igual a 1, es Lasso Regression. Si alfa es 0, es Ridge Regression. Si alfa es un valor entre 0 y 1, es Elasticness Regression. En este caso, voy a entrenarlo con Ridge Regression. Type of Measure, para evaluar la capacidad predictiva internamente para poder elegir el lambda, Mean Square Error. Esto es importante, ¿por qué? Porque dentro de este training que yo le estoy dando, este es mi training, ¿no? Este training que yo le estoy dando, X training, Y training, internamente va a particionar los datos utilizando, creo que utiliza 10-fold cross validation, y dentro de eso va a hacer otra vez otro 10-fold cross validation, va a entrenar con cada uno de ellos y predecir, va a entrenar con una parte y hacer la predicción en otra parte de los datos, y de esa manera se va a elegir el lambda internamente. Y ya después de que se elige ese lambda internamente, ya cuando hacemos las predicciones, lo hacemos con el lambda mínimo, con el lambda que produce el menor mean square error, con el lambda óptimo, ¿verdad? Y ya de esa manera, eso de grouped false, le vamos a poner siempre de esa forma sin problema, no nos va a dar complicaciones. Bueno, entonces déjeme correrlo para que veamos cómo funciona. Y aquí está ya entrenado el modelo, ¿no? Déjeme imprimir a ver si podemos ver algunas cosas que contiene dentro. Y aquí, pues nada más lo que contiene aquí es información de cosas que se utilizaron para entrenar el modelo. Por ejemplo, lo que les decía, en el caso de lambda se evaluaron 100 valores, ¿de acuerdo? 100 valores de lambda, ¿no? Y también de esos 100 valores de lambda, entrenaba con una parte de los datos y evaluaba la capacidad predictiva en otros datos utilizando tenfold cross validation, y después con ese lambda obtiene un lambda óptimo, que aquí lo estamos extrayendo, lambda mínimo, ese lambda óptimo. Y ya después ese lambda óptimo lo vamos a utilizar para hacer las predicciones, y aquí le especificamos la función predict. Y yo le especifico el modelo entrenado. Y después le especifico XMU, le especifico los datos del testing, ¿no? Y finalmente aquí le especifico el lambda mínimo, que lo quiero las predicciones con el lambda óptimo, ¿no? Y ya de esta manera obtengo las predicciones. Vamos a imprimir y vemos las predicciones. Y ahí están las predicciones de los precios de los televisores, ¿no? Bueno, entonces ya quedó claro. Family, aquí es Gaussian porque la respuesta que quiero predecir es continua. Esto por default tiene que ser el X training y Y training. Type of measure, por supuesto que está relacionado con la variable respuesta. Dijimos que las métricas de mean square error son para evaluar capacidad predictiva en respuestas continuas, y en este caso es una respuesta continua, por eso ponemos type measure mean square error. Y ya después aquí en predict le damos, utilizamos la función predict, le damos el modelo entrenado, el dataset del testing, y esto se lo tenemos que dar por default siempre para que elija el lambda óptimo, y con eso se hagan las predicciones. Y ahora voy a entrenar el mismo modelo, pero con Lasso Regression. Entonces todo es lo mismo. Este es el training, Family Gaussian, alfa, ahora le puse 1 porque lo quiero entrenar con Lasso Regression. Es decir, que la penalización que voy a utilizar en este caso es la penalización del valor absoluto de las betas. Type of measure también mean square error porque se trata de una respuesta continua, y la forma de predecir es exactamente igual. Y con esto voy a obtener las predicciones bajo el entrenamiento con el modelo de Lasso Regression. Está. Bueno, y aquí también la ventaja que tiene esta librería es que también puedo entrenar el modelo convencional de least square que vimos anteriormente, es decir, la regresión lineal múltiple penalizada también lo puedo implementar. ¿Y cómo lo implemento? Pues simplemente ya no tengo que hacer cb.glmnet directamente específico, perdón, vean acá. cb.glmnet es cuando voy a utilizar una versión penalizada, ¿verdad? Pero si quiero hacer simplemente regresión lineal múltiple no penalizada, nada más especifico glmnet, el X el training, el Y del training, la family Gaussian, el alfa igual a 0, el alfa igual a 0 y el lambda igual a 0. ¿Por qué? Porque el lambda, si es igual a 0, se convierte en una regresión convencional no penalizada. Y ya después hago las predicciones de este modelo entrenado que le llamo AOLS, en inglés significa Ordinal Least Square, y le doy los datos nuevos que quiero predecir, y con eso hago las predicciones. Y ahí están las predicciones. Entonces, ya están las tres predicciones. Después con este comando rbind en tab, que es un data frame que está definido antes de entrar al for,
aquí con Arvine voy concatenando las capacidades predictivas de cada uno de los folds. Y aquí con este data frame voy creando ese dataset que va concatenando todas las capacidades predictivas. Aquí voy especificando el fold 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí calculo el mean square error bajo el método de Ridge Regression, el mean square error bajo el método de Lasso Regression con las predicciones de Lasso Regression, y aquí calculo el mean square error bajo el mínimos cuadrados convencionales con las predicciones que le corresponden, y también calculo la correlación bajo Ridge Regression con las predicciones de Ridge Regression, la correlación con las predicciones de Lasso Regression y las predicciones y la correlación con las predicciones del método convencional de least square. Y esto nada más es para ir imprimiendo e ir viendo en qué fold está trabajando. Entonces déjenme regresar. Voy a quitar estos comentarios para poderlo correr todo y se van a dar cuenta que se hace el proceso de entrenamiento bajo Ridge Regression, Lasso Regression y regresión convencional, y voy guardando sus capacidades predictivas en términos de mean square error y de correlación, ¿no? Y los voy guardando en tab. Lo voy a correr todo esto, déjenme borrar todo esto que tengo acá, le doy Enter y ahí está. ¿Esto qué significa? Esto de CAT-K va imprimiendo. Primero, es el fold 1. ¿Qué significa? Que en el fold 1 se utilizó como testing a las observaciones que tienen 1. Después se utilizó como testing a las que tienen 2. Después 3, 4 y 5. Entonces, estos son los fold 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Y aquí están las capacidades predictivas para cada fold, para cada uno de los 3 modelos evaluados, ¿no? Bajo Ridge Regression, bajo Lasso Regression, bajo regresión lineal múltiple convencional, ¿no? Y aquí están en términos de correlación para Ridge Regression, correlación Lasso y regresión convencional. Y aquí están en términos de correlación, podemos ver que las correlaciones andan alrededor de entre 0.59 y 0.84, ¿no? En Ridge Regression, y en Lasso Regression andan arriba de 0.6, 0.59 y 0.84 también. Y en la correlación convencional, más o menos igual, ¿no? Sin embargo, como les comentaba, uno tiene que reportar la capacidad predictiva de todos los folds. Entonces, aquí lo que hago es con colmeans calculo los promedios de capacidad predictiva de cada uno de esos métodos, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, la capacidad predictiva en términos de mean square error bajo Ridge Regression es este valor, ¿no? Aquí en este sentido es un poco difícil interpretar el mean square error porque son valores grandes, pero sí se pueden comparar con las capacidades predictivas que dan los otros modelos, ¿no? Entonces, si comparamos, por ejemplo, la capacidad predictiva de Ridge Regression con Lasso Regression, se puede ver que la capacidad predictiva de Ridge Regression es más pequeña que la de Lasso Regression, ¿no? Y también más pequeña que la de el método convencional de Ridge Regression sin penalización, ¿no? Mientras que en términos de correlación, podemos ver que las correlaciones más altas, en este caso, la correlación más alta también corresponde a Ridge Regression, ¿no? Pero son muy parecidas la de Lasso Regression y la de la regresión lineal múltiple convencional, ¿no? Bueno, y además no son tan malas las predicciones. Quizá podría ser interesante hacer una gráfica de los observados y predichos. Por ejemplo, podemos hacer esta gráfica para las observaciones del último fall, para ver los observados y predichos en forma gráfica, para ver cómo se comportan, ¿no? Esto lo hacemos simplemente con un plot. Y para darnos una idea si se alinean, si se acomodan prácticamente en la diagonal, lo que puede significar esto es que las predicciones son bastante razonables, ¿no? Y aquí están. Vean, los valores predichos están en una escala de 0 a 50,000 y los valores observados están en una escala de 0 a 30,000, ¿no? Con mucha imaginación, pues se ajustan una línea recta, significa que las predicciones no son malas, pero tampoco son tan buenas, ¿no? Porque están bastante alejados los puntos. Lo ideal es que si se quedaran en esta diagonal todos los puntos, significaría que las predicciones son muy buenas, ¿no? Y eso se va a reflejar en las desviaciones estándar, porque vemos mucha variabilidad en las predicciones, ¿no? Ah, caray, no. Tab 1. No sé por qué no quiere. Vamos a correrlo todo otra vez, ¿no?
No, es que aquí estoy en el último ejemplo, por eso está tardando demasiado. Déjame cortar. No, estábamos en el primer, estábamos acá, ¿no? Estábamos en esto, estaba imprimiendo el último ejemplo. Por eso no existía, ¿no? Bueno, ya está. Ahí está. Entonces acá, estas son las capacidades predictivas promedios en términos de mean square error bajo ridge regression, bajo lasso regression, bajo regresión lineal múltiple convencional no penalizada, y estas son las correlaciones bajo los 3 métodos, y estas son sus desviaciones estándar. Y como les decía, las desviaciones estándar son bastante grandes, ¿no? Entonces, creo que se debía correr con más false para tener mayor precisión. Entonces, en este ejemplo que vimos anteriormente, lo que hicimos fue entrenar el modelo utilizando Five-Fold Cross Validation, y la forma de crear los false es de esta forma, ¿no? Entrenamos con 4 de esos números y predecimos el restante, ¿sí? Y así sucesivamente, de tal manera que a todos los números les toque hacer una vez testing. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a entrenar con random partition, con particiones aleatorias, ¿no? Entonces me voy a ir aquí a esta parte del código. Voy a hacer 50 particiones aleatorias. Ahora no va a ser con Five-Fold Cross Validation, con 50 particiones aleatorias. Para hacer esto, aquí en la semilla voy generando con el set seed para que sea en cada iteración, en cada partición, una semilla diferente y por lo tanto sean números distintos de entrenamiento. Entonces acá vamos a imprimir con K igual a 1 para poder ver las posiciones destinadas al testing, perdón. Entonces acá con sample voy a muestrear de posibles números entre 1 y n, en este caso entre 1 y 120, y voy a muestrar 70% de esos datos, ¿no? Y esos 70% de los datos van a ser utilizados para el testing set. El testing set va a ser del 70% de los datos, ¿no? Entonces acá, el 70% de los datos de 120 son 81, 82, 84 observaciones. Déjenme corroborarlo. 120 por 0.7. 84 observaciones. Entonces, esas 84 observaciones van a ser parte del testing set. Por lo tanto, de igual manera, creo aquí el Y del training, le pongo menos a esas posiciones del testing, el X del training le pongo menos, el Y del testing directamente y el X del testing directamente. Y ya todo lo demás, el proceso de entrenamiento es igual, con cb.glmnet le especifico el X training, el Y training, le especifico la familia Gaussian, alfa igual a 0 porque quiero hacerlo con ridge regression, type measure mean square error, y esto lo vamos a dejar así prácticamente siempre, ¿no? Y aquí en predict vamos a especificar el modelo que acabamos de entrenar, le vamos a especificar los nuevos datos que queremos predecir y queremos que haga las predicciones con el lambda óptimo, ¿no? Y de esa manera vamos a obtener las predicciones. Ajá. Esas son las predicciones con Ridge Regression, pero si lo quiero hacer con Elastic Net Regression, lo único que tengo aquí es, por ejemplo, ponerle .3, ¿no? Entonces, este es Elastic Net Regression y el alfa vale 0.3, ¿no? Y vean las predicciones, cambian, ¿no? Aquí la primera predicción es 52.088 y aquí es 54.160, .0768. Esta es la segunda predicción con Ridge y esta es la segunda predicción con Elastic Net, ¿no? Entonces sí hay diferencia, sí influye ese parámetro llamado alfa, ¿no? Entonces por eso les digo que cuando quieran crear una máquina predictiva bien calibradita, pues es mejor hacer un grid también para alfa y seleccionar las predicciones, las mejores predicciones con el alfa, con el lambda, con el alfa óptimo, ¿no? Ok, y lo quiero hacer con lasso regression, le pongo 1, ¿no? Pero aquí lo vamos a regresar a lo mismo que teníamos con ridge regression. Y lo que sigue acá es exactamente lo mismo también para ordinal least square o la regresión lineal múltiple convencional, directamente con glmnet le especifico el training, la familia, alfa igual a 0 y lambda igual a 0, ¿no? Lambda tiene que ser 0, y ya con eso hago las predicciones. Y después acá, lo que hice es igual, ir guardando, ir acumulando, concatenando por hilera las capacidades predictivas en términos de mean square error para cada uno de los 3 métodos y en términos de correlación para cada uno de los 3 métodos. Por lo tanto, ahora lo voy a correr y yo espero que tarde un poquito más. ¿Por qué? Porque simplemente voy a hacer 50 particiones aleatorias, ¿no?
Vean, aquí está 50 particiones aleatorias. Entonces, déjenme borrar todo y lo voy a correr todo el código hasta acá. Después acá voy a imprimir las predicciones. Y ahí va. Va en la partición 38, 39, va ya en las 50 prácticamente. Y aquí están todas las capacidades predictivas, tanto en mean square error para cada uno de los tres modelos, como en correlación para cada uno de los tres modelos, pero para cada partición. Para partición 1, vean, estas son las capacidades predictivas. Por ejemplo, en términos de correlación, aquí en la partición 1 da .6526 bajo Ridge Regression, mientras que en la partición 2 da .6564, ligeramente diferente. En la partición 3, 0.74, más diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es, para poder tener más precisión, reportar el promedio de estas 50 particiones. Y como les comentaba, he insistido muchas veces, cuando el dataset es pequeño, pues hagan 200 particiones, no pasa nada, y de esa manera van a tener más precisión, más confianza en sus resultados de la capacidad predictiva de la máquina que están entrenando. Entonces ahora voy a hacer aquí también un ejemplo para mostrar las predicciones de los observados y predichos. Y vean, aquí están los observados y estas son las predicciones. Aquí que hay una especie como de outlier esta observación, ¿no? Esta observación es muy problemática. A lo mejor lo podríamos quitar y volver a reentrenar el modelo. Ok, pero ahora voy a calcular también el promedio de las capacidades predictivas. Entonces le calculo el Colmins, calcula las medias de cada una de las columnas, y de esta manera aquí está. Este es el promedio de las 50 particiones para Ridge Regression en términos de mean square error. Este es el promedio de 50 particiones bajo Lasso Regression en términos de mean square error, y podemos ver que prácticamente este es un poquito más pequeño que este, 2.42, 2.44. Dijimos que cuando se trata de comparar modelos, el mean square error lo podemos utilizar para comparar modelos, y el método que tiene el mean square error más pequeño es el mejor modelo, ¿no? Para los que no se acuerdan de las métricas, hay un tema que le dedicamos exclusivamente a los métodos de validación cruzada, y en ese tema explicamos todas las métricas para variables continuas, para variables categóricas e incluso de conteo, ¿no? Y en este caso, bajo el método de regresión múltiple convencional no penalizada, es el valor de mean square error, ¿no? Y podemos ver que, de igual manera, en este caso, con 50 particiones, las mejores predicciones se obtuvieron con mean square error, en Ridge Regression. Y en términos de correlación, aquí es 0.69, aquí también es 0.69, pero prácticamente ya a partir del cuarto decimal cambian un poquito, ¿no? Pero en términos general, Lasso Ridge Regression y Lasso Regression son mejores que OLS, y poquito mejor, ¿no? Otra cosa que también vale la pena mencionar, este ejemplo, estrictamente hablando, no es necesario entrenarlo bajo el contexto de Lasso Regression y Ridge Regression. ¿Por qué? Porque estoy utilizando 3 inputs, ¿no? 3 variables independientes. Significa que lo puedo hacer con la regresión lineal clásica, no penalizada. Sin embargo, también se puede entrenar de esta manera, y automáticamente cuando se elige el valor del lambda, el lambda óptimo va a ser un valor muy pequeño, como 0.01, ¿no? Porque la librería está programada de tal manera que si el número de variables independientes es más grande que el número de observaciones, el valor mínimo de lambda va a ser 0.001, ¿no? 0.0001. Mientras que si el número de variables independientes es más pequeño que el número de observaciones, el valor de lambda va a ser 0.01. No, creo que es al revés. Creo que cuando el valor de lambda, cuando el número de variables independientes es más grande que el número de observaciones, es 0.001. Y cuando es cuando es al contrario, que son más pocas son más las observaciones que las variables independientes, es 0.01, ¿no? Y encuentre el óptimo, pero el óptimo, cuando el número de variables independientes es más pequeño que el número de observaciones, ese lambda óptimo va a ser cercano a 0 también. Por eso es que funciona. No quiero decir que esta librería solamente funciona para el contexto de más variables independientes que observaciones. También funciona para el otro contexto, pero dentro de la programación le corrigieron para que funcionara sin ningún problema. Pero por supuesto que esta librería le podemos sacar mucho mayor provecho cuando el número de variables independientes es mayor que el número de observaciones. Y aquí voy a calcular
la desviación estándar para cada uno de ellos. Y aquí están las desviaciones estándar para los 3 métodos en términos de mean square error y en términos de correlación. Bueno, entonces, si no hay duda, pronto voy a poner la liga para poner todos estos ejemplos disponibles. Si no hay dudas, voy a proceder a otro ejemplo, ¿no? Déjenme regresar aquí al... Ahora vamos a trabajar con un ejemplo 2. Este ejemplo 2 es un ejemplo que ya vimos también en la sección de regresión lineal múltiple no penalizada, y lo vimos en el contexto de no penalización, y el dataset era un dataset que se llama MAIS-TOI dataset, que contiene 30 líneas, 3 ambientes y una matriz de similaridad genética de 30 por 30, y tiene 3 variables respuestas, que son, una es rendimiento en grano en toneladas por hectáreas, y otra es plant height, y la otra, no me acuerdo el nombre de la otra respuesta, ¿no? Entonces vamos a ilustrar cómo utilizar Ridge Regression o regresión lineal múltiple penalizada con estos datos, ¿no? Es importante mencionar que este dataset está por default cargada en esta librería que se llama BMTME, ¿no? BMTME está precargada esa librería, entonces simplemente al instalar esa librería tienen acceso a los datos llamándolo de esta forma. Y contiene 2 datasets, MAIS-TOI, ¿no? Uno que se llama GenoMAIS-TOI, que contiene la matriz de similaridad genética de las líneas, y que se llama PhenoMAIS-TOI, que contiene las siguientes columnas: la línea, el nombre de la línea, el ambiente en el que se sembró esa línea, y las 3 variables respuestas, que es el rendimiento en granos en toneladas por hectáreas, esto que se llama ACE, que no me acuerdo cómo significa, y esto que significa plant height, altura de planta. Esto es una muestra de las 10 primeras hileras y columnas de la matriz genómica. La matriz genómica, como les decía, es una matriz de 30 por 30 en este caso, y los valores fuera de la diagonal indican el grado de parentesco entre las líneas. Entre más grande sea el valor fuera de la diagonal, más es el parentesco entre las líneas. Y obviamente de lo que se trata es de sacar provecho de ese parentesco para poder hacer predicciones de líneas que no se evaluaron en campo y poder predecir su rendimiento. Como les mencionaba, esta matriz genómica tiene una dimensión de 30 por 30. Y para poder hacer el análisis en forma apropiada, siempre es una buena práctica ordenar aquí los datos, primero ordenarlos por ambiente y después por línea. ¿Para qué? Para que sea compatible la información de las líneas con la matriz genómica, de 30 por 30. Si no hago este ordenamiento, puedo hacer el análisis en forma incorrecta, porque no van a tener las líneas dentro de este dataset llamado fenotipo, no van a tener el mismo orden como aparecen en la matriz genómica. Entonces ahora ya aparecen los datos ordenados, y vean, aquí aparece primero el ambiente 1 y las 30 líneas ordenadas también. Después el ambiente 2 y las 30 líneas ordenadas, y finalmente el ambiente 3 y las 30 líneas ordenadas para los tres caracteres, que es rendimiento en grano, que le llamamos yield, y altura de planta. Y cuando se trata de utilizar esta información para poder crear una máquina predictiva, no es válido incluir la matriz genómica, porque es una matriz cuadrada. Entonces lo que le sacamos es la raíz cuadrada a esa matriz genómica. Y entonces con esta función que se llama Cholesky le saco la raíz cuadrada a esa matriz cuadrada, y después construyo con Model Matrix, construyo la matriz diseño de líneas. Pero después esa matriz diseño de líneas contiene puras variables indicadoras DUMI, ¿de acuerdo? Donde una columna corresponde a cada línea, y donde está presente esa línea tiene valores de 1, y donde no está presente tiene valores de 0. Sin embargo, esa matriz genómica es de dimensión del número de hileras que contiene el dataset, en este caso 90, las columnas son equivalentes al número de líneas, donde cada columna corresponde a una línea, ¿no? Por lo tanto, esta matriz que se llama ZG, que está acá, lo posmultiplico por la raíz cuadrada de la matriz genómica, para poder incluir
dentro de la matriz diseño la información genotípica, ¿verdad? Entonces, de esta manera, esta matriz que resulta z.g lo voy a utilizar como input para crear la máquina predictiva, que además de tener la variable indicadora de cada una de las líneas, contiene también la información genómica. Y en este caso, dentro de Phenom Maíz Toit, quito las primeras dos columnas y me quedan simplemente las tres variables respuesta, yield, ACI y pH. Me quedan las tres primeras variables respuesta. Y es importante mencionar que también esa librería que les comenté que se llama BMTME puede construir el K-Fold Cross Validation en el contexto donde hay ambientes, utilizando esta función cb.kfold, ¿no? Y le tengo que especificar un data frame que debe de contener una columna correspondiente a la variable respuesta, otra columna correspondiente al ambiente y otra columna correspondiente al GID o identificador de la línea, ¿no? Y con eso lo puede construir, y yo aquí le especifico que van a hacer Python Cross Validation y le doy una semilla para efectos de poder reproducir los datos. En este primer ejemplo que vamos a entrenar, vamos a crear una máquina predictiva solamente para predecir yield, ¿no? Por lo tanto, estoy extrayendo de ese Phenom Maíz Toit que contiene las tres variables respuestas solamente a yield. Y ya que tengo a yield, les decía, voy a utilizar como input a la z.g, que contiene a la matriz diseño de las líneas, pero también incluye dentro la matriz, toda la parte de la información genómica, ¿no? Por eso se multiplicó por la raíz cuadrada de la genómica. Y ahora sí, empiezo el for, ¿no? Empiezo el for desde k igual a 1 desde 1 hasta el número de fors que son 5, y con post-tr voy a ir guardando las posiciones que van a formar parte del training, ¿de acuerdo? Estas van a ser parte del training. Entonces acá yo extraigo de este cross V que se creó aquí, ¿de acuerdo? Que le digo, esta librería puede crear las posiciones del training o testing, te genera unas posiciones, las que generan los puedes utilizar como testing o training. En este caso los voy a utilizar como training, las observaciones que aparecen en cada folder, aparece para cada folder. Y entonces yo lo que hago aquí es, para el fold K, voy a extraer esas posiciones que aparecen ahí, esas líneas que aparecen allí, y los voy a utilizar como training. Y por lo tanto, creo el Jet Training y el X Training, Jet Training y X Training. Y de igual manera, Jet Testing y X Training, poniéndole menos para poder, las observaciones complementarias forman parte del testing. Y después hago el entrenamiento con la misma librería, con la misma función, primero con Ridge Regression. Bueno, aquí lo hice con Elastic Net Regression, tiene punto 3, ¿verdad? Aunque dice aquí Ridge Regression, aquí le debe haber puesto Elastic Net Regression, me pasó. cb.glmnet, le doy el X Training y el Jet Training. Y le especifico la familia, también Gaussian, porque la variable que quiero predecir es una variable continua, que en este caso es rendimiento de maíz en toneladas por hectárea. Y le especifico el alfa para que sea rich, aquí tiene que ser 0. Y el type of measure también es mean square error, porque internamente, para poder elegir el valor de lambda, voy a utilizar esta métrica para elegir el lambda que me produzca menor mean square error. Y esto el grupo false así lo vamos a manejar. Y finalmente, utilizo la función predict de este modelo entrenado, le doy como argumento, le doy la información del input del testing, y con el lambda óptimo obtengo las predicciones. Y en este caso hago lo mismo, pero con lazo regression. Entonces todo es lo mismo. X training, Jet training, family Gaussian, alfa igual a 1. Esto es lo que hace que sea lazo, ¿de acuerdo? Type measure mean square error. Y también lo hago con, aquí obtengo las predicciones con el modelo entrenado de lazo regression, los datos nuevos de X y el S, ¿no? Y aquí lo hago con el ordinal is square, ¿no? Con el ordinal is square, y aquí dice X training, Y training, family Gaussian, alfa igual a 0, Esto es para entrenarlo bajo el modelo de regresión lineal múltiple convencional. No ocupo ponerle cb.glm porque le estoy especificando lambda igual a 0, ¿sí? Pero sí le tengo que poner el X training, Y training, la familia. Esto del alfa no es necesario, pero esto del lambda sí, ¿no? Y con eso obtengo las predicciones, y finalmente voy guardando los false, la capacidad predictiva en términos de regression, la capacidad predictiva en términos de lazo regression y la capacidad predictiva en términos de la regresión lineal múltiple, no penalizada. Y aquí están las predicciones, las capacidades predictivas en términos de mean square error, bajo Ridge Regression, lazo regression y regresión lineal múltiple no penalizada. Y finalmente promedio. Y aquí están los promedios bajo Ridge Regression, es 1.4785, bajo lazo regression es 1.4806, y bajo regresión
regresión lineal múltiple no penalizada es 2.46, con lo cual podemos ver otra vez que en este caso no lo entrené con Ridge Regression, fue Elastic Net Regression, es la mejor en capacidad predictiva, y la peor es la regresión lineal múltiple penalizada, porque se me pasó aquí que no le puse 0, ¿no? Aquí dice 0.3. Y en términos de, estas son las desviaciones estándar, y podemos ver que la que tiene más error estándar es las predicciones bajo el método de regresión lineal múltiple no penalizada. En este caso, podemos dar una explicación por qué funciona mejor el Ridge y el lazo que el método convencional de regresión lineal múltiple no penalizada, porque estamos en un contexto donde las columnas de la matriz X están altamente correlacionadas, ¿sí? La Z.G están altamente correlacionadas. ¿Y por qué están altamente correlacionadas? Porque a la matriz diseño de las líneas lo posmultipliqué por la raíz cuadrada de la matriz de parentesco de las líneas, de la matriz genómica, ¿no? Y esa matriz de parentesco significa el grado de correlación, el grado de similitud que hay entre las líneas. Entonces, estas columnas resultantes en Z.G tienen bastante multicolinealidad. Y en ese contexto, cuando hay mucha multicolinealidad y el número de variables independientes es considerablemente grande, el caso de Ridge Regression y Lasso Regression funcionan mejor. Y eso se refleja bastante bien en estas predicciones, ¿ok? Y además, a diferencia del otro ejemplo, en este ejemplo tenemos 30 columnas. ¿Sí? En el otro ejemplo teníamos 3 columnas y 120 observaciones. Aquí tenemos 30 columnas y tenemos todavía más observaciones. Son 90 observaciones, pero tenemos 30 columnas. Pero, aunque no es más grande el número de variables independientes que las observaciones, sí estamos en un contexto donde hay multicolinealidad y en esos contextos ya la Ridge Regression funciona mejor. Bueno, déjeme abrir el código esto para que lo podamos analizar así en forma más práctica. Y bueno, repito nuevamente, estos son los datos, ¿verdad? Estos son los datos. Como les mencioné, estos datos están precargados en la librería BMTME, ¿verdad? Y vamos a utilizar también la librería GLMNet. Entonces, para instalar estas librerías, recuerden que hay que utilizar install package aquí en la consola, install package, abren paréntesis y le ponen comillas y le ponen GLMNet y ya cierran comillas y cierran paréntesis y lo instalan, ¿no? Y de igual manera las otras librerías si no las tienen instaladas. Déjenme ver acá, session. Ahora vamos a imprimir estas primeras partes y contiene dos archivos. Con esto ls me muestra los archivos que contiene este ejemplo que se llama, este dataset que se llama MyStoy. Tiene uno que se llama GenoMice y el otro que se llama PhenoMyStoy, ¿no? El GenoMice contiene la matriz de 30x30 de información genómica y el PhenoMyStoy contiene estas columnas. La línea, la primera, la segunda el ambiente, la tercera el primer trait o el primer carácter, que es el rendimiento en grano en toneladas por hectáreas, la otra se llama ASI y la última se llama plant height, en centímetros, ¿no? Y después, aquí está la impresión de la parte de las 10 primeras hileras y columnas de la matriz genómica, donde le decía que los valores que están fuera de la diagonal significa el grado de parentesco entre las líneas. Entre más grande es el valor, más parentesco tienen las líneas, que lo podemos mencionar que la matriz diseño resultante de las líneas, si le agregamos esta información, van a ser multicolineales porque van a estar muy correlacionadas. Y en ese tipo de circunstancias, la regresión Ridge puede funcionar mejor que la regresión convencional. Y les decía, esta matriz contiene 30 hileras y 30 columnas, donde las hileras contienen el nombre de las líneas y las columnas también, porque es una matriz de parentesco, ¿no? De igual manera, les comentaba que es importante ordenar los datos. Déjenme imprimir esto para que podamos ver esta parte de una forma más clara. Voy a imprimir hasta acá. Vean, aquí están las 90 observaciones. Aquí están las 90 observaciones. Pero aparece la línea 1 repetida 3 veces, ¿verdad? Pero si yo quiero concatenar esta información con la genómica nada más está ordenada por el nombre de la línea. Entonces, lo que tengo que hacer para poder compaginar estas dos bases de datos, lo que hago es primero ordeno por ambiente y después ordeno por línea. Y de esa manera, dentro de cada ambiente ya van a estar ordenadas las líneas y cuando yo le saque la raíz cuadrada a esa genómica, la puedo multiplicar por la matriz diseño de
de las líneas sin ningún problema, sin cometer ningún error, ¿no? Pero si no lo hago, voy a estar en un problema porque voy a empatar hileras que no corresponden a la misma línea. Entonces, por eso lo que hago aquí es ordenar. Lo que hago aquí es ordenar, ¿no? Primero ordeno por ambiente y después ordeno por línea. Y voy a imprimir para que vean cómo quedan los datos ordenados y voy a imprimir todo para que lo puedan ver más claro. Las 90 observaciones y vean, las primeras 30 corresponden al ambiente Evo y las líneas ya están ordenadas. Y como la genómica ya está ordenada en este mismo orden, por lo tanto ya puedo hacer las multiplicaciones de las matrices de diseños de líneas por la raíz cuadrada de la genómica y todo en orden, ¿no? Y después las segundas 30 observaciones pertenecen al segundo ambiente y las últimas 30 al tercer ambiente y dentro de cada ambiente las líneas están ordenadas. Bueno, ahora sí, ya que tenemos eso, lo que hago aquí es, esto es la raíz cuadrada. Con este comando saco la raíz cuadrada de esta matriz, ¿no? Y con esto construyo la matriz de variables dummies para las líneas, ¿no? Porque es lo único que tengo como input. Lo voy a mostrar acá. Y crea una matriz de 90, pero con 30 columnas, ¿no? Y cada una de las columnas corresponde a una línea. Esta corresponde a la primera línea, a la segunda línea, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y pone valores de 1 donde está presente esa línea y valores de 0 donde no está presente. Por ejemplo, la línea 1, esta línea 00 que termina con 0008 está presente en la observación 1. Esta línea que termina con 0039 está presente en la observación 2 y también en la observación 32 y también en la observación 62, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero esta matriz diseño no contiene la información del genoma, no contiene la información del parentesco. Entonces, lo que hago para agregar la información del parentesco es pues, multiplicarlo por la raíz cuadrada de G y de esta manera ya las columnas ya no van a tener que ser puros ceros y unos, sino que van a tener también información del grado de parentesco, del grado de similitud entre las líneas. Y ya significa que está tomado en cuenta ese grado de parentesco entre las líneas en esta nueva matriz, ¿no? Y por lo tanto, ahora la matriz diseño de ZG tiene multicolinealidad, significa que las columnas no son totalmente independientes y por eso es que la regresión Rich puede ser que funcione mejor que la regresión lineal múltiple clásica, ¿no? Estas son las variables respuesta que les comentaba. ¿Sí? Las tres variables quitando las dos primeras columnas, la de ambiente y la de línea, pero para efectos de este ejemplo voy a utilizar simplemente la de GIL, la columna GIL para entrenarla, ¿no? Y con esto que está acá, crea un data frame que contiene 3 columnas. Este es un requisito para dárselo de input a la función que está disponible en la librería BMTME para poder crear los folds, ¿no? Las particiones. Entonces, en este caso, esta columna feno le agrego la información del GID, de la línea, del ambiente y de la respuesta, y con esta información, con la librería BMTME, yo creo los false, ¿no? ¿Y qué le tengo que dar? Como argumento ese archivo feno, y le tengo que especificar que hay una columna que se llama GID para poder a esas muestrear y asignarlos a los diferentes folders. En este caso van a ser 5 for cross validation. De hecho, lo voy a imprimir para que lo vean, ¿no? Y me va a dar 5 partitions, porque le puse 5 folders, ¿no? Y las observaciones que aparecen en cada una de ellas los puedo utilizar como training o testing, ¿no? Por ejemplo, vean, aquí me dice que la observación 24, 66, 50, 80 forman la partición 1, y en mi caso los voy a utilizar estas como training, ¿no? Y el complemento de estas lo voy a utilizar como testing, ¿no? Y en la observación 2 son otras observaciones que se seleccionaron al azar, estas las voy a utilizar como training también, y así sucesivamente, y su complemento como testing, ¿no? Entonces, para poderlo extraer, yo necesito especificar cross V, después necesito especificar todo esto, ¿no? Todo esto que está acá. Y ya le pongo un corchete cuadrado y le pongo 1, 2, 3, 4 y 5 y obtengo las observaciones del fold 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo más relevante de esto. Y ya con esto, como les decía, voy a utilizar a Y2, que Y2 en realidad es el GIL, como variable respuesta. Aquí lo voy a imprimir, que ya lo puse como Y. Estas son las 90 observaciones del grain GIL, ¿no? Podemos ver más o menos la distribución de esto, cuál es la distribución de ese grain GIL, y le ponemos Y, y vamos a ver el histograma, cómo están distribuidos cómo está distribuido el... Vean, aquí está el grain yield. Hay plantas hay líneas que producen menos hasta 2
y hay otras que producen hasta 9 toneladas por hectárea y la mayoría anda entre 4,5 y 6,5 toneladas por hectárea. Bueno, y ya después lo demás es lo mismo, ¿no? En este tab, en este data frame vamos a ir guardando las capacidades predictivas en cada FOL y vamos a utilizar como matriz diseño esta X, que contiene la matriz diseño de líneas, tomando en cuenta la información genómica, información genética, ¿no? Y entonces esta es de 90 por 30. Y pues empiezo las posiciones que voy a utilizar por el training, los extraigo de esta lista y le voy poniendo acá 1, 2, 3, 4 y 5 para que cada ocasión agarre los diferentes valores que están dentro de esa lista, ¿no? Y después creo el training para las Y y para las X, y lo mismo. Aquí con Ridge Regression, cb.glmnet, le especifico el training, la familia, aquí le puse ElasticNet, pero para ser congruente con lo que había dicho que dice Ridge Regression, le voy a poner 0, el Type Measure Mean Square Error. ¿Por qué? Porque voy a evaluar la capacidad predictiva para seleccionar el lambda utilizando esta métrica, ¿no? Y después hago las predicciones. Aquí le doy el modelo entrenado con Ridge Regression, las observaciones del testing y el valor lambda el valor óptimo de lambda, y con eso se hacen las predicciones. Y lo mismo aquí con Lasso, ¿no? Especifico el training, la familia, el alfa, y todo lo demás es lo mismo. Lo único que fue distinto acá es el alfa, y cuando se trata para la regresión lineal múltiple convencional, nada más especificó lambda acá, ¿eh? Y familia igual, y el training, pero nada más con glmnet. Y ya después para hacer las predicciones nada más le tengo que especificar el X del testing, y después voy guardando las capacidades predictivas en términos de mean square error, para Ridge Regression, Lasso Regression y OLS. Y ya finalmente puedo proceder a imprimir estas predicciones. Voy a seleccionar todo y puedo imprimir, y aquí están las capacidades predictivas de cada folda, ¿no? Mean Square Error de cada fold, bajo Ridge Regression, bajo Lasso Regression, bajo regresión lineal múltiple convencional. Y finalmente calculo su desviación estándar. Primero su promedio, aquí calculo su promedio de capacidad predictiva. Y finalmente aquí podemos ver el promedio y podemos ver que la Ridge Regression también sigue siendo la mejor, y la peor es la regresión lineal convencional, que comentábamos que básicamente se debe que ahora el dataset, las columnas están altamente multicolineales o tienen mucha correlación, y con esto calculo la desviación estándar. Ok. Bueno, entonces ya vimos este ejemplo, pero en este ejemplo nada más incluimos como input a la información de las líneas, tomando en cuenta la información genética. Voy a abrir otro código que traigo acá para mostrarles que también le puedo agregar la información de ambiente, ¿no? Todo lo que tiene ese código es exactamente lo mismo. Lo único que hice acá ahora es agregarle una columna. Creé una matriz diseño para ambiente. ¿Dónde lo tengo? Una matriz diseño para ambientes. Y esa matriz diseño para ambientes, ¿dónde lo creé? ¿Dónde la creé? Aquí está, bien. La voy a imprimir, voy a borrar todo esto. Voy a imprimir hasta acá. Y la voy a imprimir para que la vean. Tiene 90 hileras, pero tiene 3 columnas. Vean, tiene puros unos en las primeras 30 hileras porque ahí está presente el ambiente EO. Después tiene los primeros 30 ceros, la segunda columna tiene los primeros 30 ceros, y del 31 al 60 tiene puros 1 porque ahí está presente ese segundo ambiente que se llama K, ¿verdad? Y tiene puros unos en las últimas 30 hileras, la columna 3 que corresponde al ambiente que se llama KTI, ¿verdad? Entonces, esta es la información de los ambientes, esta es la matriz diseño de los ambientes. Y vuelvo a repetir, ¿por qué se incluye de esta manera? Porque es una variable categórica y se tienen que crear variables UNIT para su inclusión, ¿no? Y por lo tanto, voy a incluir en el modelo, además de la matriz diseño de líneas con la genómica, que ya lo habíamos visto cómo calcularlo anteriormente, voy a incluir la información de los ambientes. Por lo tanto, la matriz diseño va a tener dimensión 33, ¿no? Vamos a ver la dimensión. Va a tener las 30 de la matriz diseño de líneas más las 3 de los ambientes. Y el proceso de entrenamiento lo hago igual, ¿no? Aquí obtengo las posiciones del training para cada fold,
creo los training y testing, ¿sí? Entreno con CB, GLMNet, especifico el training, el tipo de familia, aquí le vamos a poner para que sea también congruente con Ridge Regression, y de esa forma, entreno para Ridge Regression, entreno para Lasso Regression, todo lo demás es lo mismo, ¿de acuerdo? Lo único que cambia es que el input en las X contiene 3 columnas más que corresponden a la información de los ambientes. Y también lo entreno con el método convencional de regresión lineal múltiple convencional con lambda igual a 0, ¿sí? Y con esta función glmnet directamente. Y voy guardando las capacidades predictivas de los 3 métodos, Ridge Regression, Lasso Regression y regresión lineal múltiple convencional. Y voy a imprimir las capacidades predictivas. Voy a seleccionar y voy a imprimir y ahí están las capacidades predictivas para cada folder. Por 1, 2, 3, 4 y 5. Por 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí está para mean square error bajo Ridge Regression, bajo Lasso y bajo la regresión lineal múltiple convencional. Voy a calcular el promedio de capacidades predictivas y su desviación estándar, ¿no? Y vamos a ver que este es el promedio de capacidad predictiva y esto es bajo Ridge Regression, esto es bajo Lasso y esto es bajo mean square error, ¿no? Y esto es los standard errors. Después vamos a comparar cuál es la diferencia que hay entre entrenarlo solamente con la pura información de líneas y la genómica, agregando el ambiente, y también voy a entrenar otro modelo, agregando la información de la interacción, ¿no? Eso también lo voy a especificar ahora. Vean, voy a abrir este otro código. Este código es exactamente el mismo que anteriormente, lo único que cambio es que la matriz de inputs con la que voy a entrenar el modelo ahora tiene, además de la información de líneas, la información de ambientes, también la interacción de genotipo por ambiente. ¿Cómo creo esa matriz de diseño de genotipo por ambiente? Utilizo la matriz diseño de líneas que ya tiene la genómica y le hago as factor, le pongo los 2 puntos para crear la interacción con los ambientes. Esto significa interacción, para crear interacción, ¿no? Con esos 2 puntos yo creo la interacción de la matriz diseño de líneas que contiene la genómica con los ambientes. ¿Y de qué tamaño me da esa matriz? Eso es muy interesante. Voy a poner dimensión porque así está un poco grande. Voy a imprimir todo esto. Y ahí está, me da de dimensión 90. ¿Por qué? Porque la matriz diseño de líneas tiene 30 columnas, ¿sí? Y como son 3 ambientes, la matriz diseño de ambiente, 30 por 3, me da 90 columnas la matriz diseño de la interacción genotipo por ambiente. Esto se llama matriz diseño de interacción genotipo por ambiente, ¿no? En muchos casos, incluir ese término de interacción ayuda mucho a mejorar las capacidades predictivas. Por lo tanto, el input global va a ser la información, la matriz diseño de ambiente, la matriz diseño de líneas tomando en cuenta la genómica y la matriz diseño de la interacción genotipo por ambiente tomando en cuenta también la información de la genómica en la matriz diseño de líneas. ¿Y de qué dimensión es esto? De 123. Ahora sí estamos en el lugar apropiado para Ridge Regression. ¿Por qué? Porque el número de variables independientes son 123 y es más que el número de observaciones, y además hay colinealidad, ¿no? Sin embargo, no significa que porque tenga más variables independientes el modelo va a ser mejor en capacidad predictiva, ¿sí? En algunos casos sí, pero no siempre. Pero en estos casos, el modelo de Ridge Regression está como pez en el agua, está en el mejor ambiente para poder utilizarse. ¿Por qué? Porque tiene más variables independientes que observaciones, y además también las columnas están correlacionadas, tienen multicolinealidad. Y ya procedo a hacer el entrenamiento también bajo este contexto. Aquí selecciono extraigo las posiciones del training, construyo el training de X y el testing de X y utilizo la misma función, le especifico aquí el training, la familia, también le vamos a poner 0 para que sea con Ridge Regression, y también la misma métrica para poder seleccionar el lambda óptimo, y con esto predecimos, todo es igual acá, y después voy guardando las capacidades predictivas. Voy a correr todo porque no hay mucho más que agregar, más que mostrar que solamente lo único que modifiqué fue la matriz diseño, el input que le estoy agregando. Y podemos ver que la capacidad predictiva ahora es 1.43 en términos de mean square error, en términos de Lasso 1.42, ahora Lasso sale un poquito mejor, y en términos de mean square error
en términos de mean square error con OLS es 2.32, sigue siendo la regresión lineal múltiple convencional peor en términos de capacidad predictiva. Bueno, finalmente, vamos a hacer una comparación entre los tres métodos, ¿no? Vamos a recordar. Ejemplo acá. Por ejemplo, vean, esto es la capacidad predictiva cuando agregamos solamente en el input la matriz diseño de líneas con la genómica, ¿no? Esta es la capacidad predictiva en términos de mean square error. Esta es la capacidad predictiva cuando agregamos, además de la matriz diseño de líneas con genómica, el ambiente, ¿no? Y esta es la información de la capacidad predictiva cuando agregamos también el genotipo por ambiente, los tres términos en el predictor. Y por lo tanto, aquí está la comparación. Vean, cuando se hizo con G, aquí, esto fue la capacidad predictiva con pura G. Cuando se hizo con G más E, esta es la capacidad predictiva. Y cuando se hizo con G más E más la interacción, esta es la capacidad predictiva. ¿Y qué podemos observar? Que en términos de lazo coefficient, las mejores predicciones salen cuando se toma en cuenta la interacción genotipo, cuando se incluyen los tres términos en la capacidad, en el predictor, ¿no? Se incluyen el efecto de ambiente, el efecto de líneas con la información genómica más la interacción, ¿sí? Y vean, aquí era 1.48 y 1.4807. ¿Qué significa? Que incluyendo los tres términos mejora la capacidad predictiva con el método de lazo regression, ¿no? Y obviamente también cuando se incluye los tres términos, en términos de mean square error también sale más bajo, ¿no? que en los otros casos, ¿no? Pero en el caso del Ridge Regression, que en realidad contenía el 0.3 de Elastic Net Regression, sale peor cuando se incluyen los tres términos, sale un poquito mejor cuando se incluyen los dos términos, pero en términos generales, la mejor capacidad predictiva se obtiene con lazo regression, tomando en cuenta los tres términos en el predictor. Por eso les decía, uno cuando está entrenando máquinas predictivas debe de estar abierto y saber cómo incluir toda la información que considere válida para poder incrementar la capacidad predictiva de lo que estén trabajando, ¿no? Entonces, esto es importante. Ya explicamos cómo construir las matrices de diseños para poder usarlas de una forma apropiada y, por supuesto, que sacarle jugo, sacarle todo el provecho a la librería GLMNet para hacer máquinas predictivas, ¿no? Bueno, ahora vamos a proceder a ver un último ejemplo, ¿no? Este ejemplo es prácticamente el mismo que el anterior, pero ahora vamos a predecir la variable respuesta plan high, ¿no? Entonces, esta parte de los datos es lo mismo, lo único que voy a agarrar es a plan high pH como variable respuesta. Todo lo demás del código es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí pueden ver que lo estoy entrenando también con alfa igual a 0.3, que es en realidad aquí en lugar de ser Ridge Regression es Elastic Net Regression, y todo el código es lo mismo, nada más que con una variable respuesta distinta. Entonces no me voy a meter en tantos detalles de esto, y vean cuánto sale la capacidad predictiva con este Elastic Net cuando se utiliza solamente la genómica, ¿no? Esta es la capacidad predictiva. Cuando se utiliza, además de la genómica, también el ambiente. Esta es la capacidad predictiva, ¿no? Y cuando se utiliza, además de la genómica, es de la genómica, el ambiente y la interacción, esta es la capacidad predictiva. Y finalmente, el summary es este, ¿no? Y podemos ver acá que el mean square error, bajo lo que le llamamos, esto lo hice con ElasticNet con 0.3, es con la G, es muy grande el valor, ¿no? Pero cuando lo hago con la G más la E, disminuye bastante la capacidad predictiva, es bastante lo que disminuye, ¿no? Pero cuando yo le agrego aquí en este Elastic Net Regression, le agrego el término de la interacción genotipo por ambiente, sube un poquito la capacidad predictiva, ¿sí? Y de igual manera con lazo regression, vean, 422 es muy grande. Cuando le agrego el ambiente, disminuye bastante, 315. Y cuando le agrego la interacción genotipo por ambiente, sigue aumentando, ¿no? Y lo mismo acá, esto está grandísimo con la regresión lineal convencional. Cuando le agrego la E, disminuye, ¿no? Pero cuando le agrego la interacción, en este caso disminuye más. Pero la mejor capacidad predictiva se obtiene con el lazo regression también, pero con dos términos en el predictor, el efecto de ambiente más el efecto de las líneas, tomando en cuenta la información genética. Bueno, entonces estos códigos
Voy a abrir el código para que los podamos correr este otro ejemplo que se llama Plan High, este pequeño ejemplo. Lo vamos a correr rápidamente. Y este es el ejemplo, pero vamos a entrenarlo con PH, con Plan High, ¿no? Aquí está, con Plan High. Todo lo demás del código es lo mismo, ¿no? Lo vamos a entrenar con Plan High, pero aquí vamos a corregir en el código para ser congruente lo que les decía que era tipo Ridge Regression. Entonces aquí le puse 0.3, le voy a poner 0, ¿no? Y lo voy a correr y voy a evaluar la capacidad predictiva. Y aquí está la capacidad predictiva, 408 bajo Ridge Regression, ¿no? 422 bajo Lasso Regression, ¿no? Y 845 bajo OLS, ¿sí? Entonces voy a abrir otra pestaña otra sesión, New Session. Y voy a abrir ahora el modelo para predecir Plan High también, pero por supuesto que con el término de ambiente en el predictor, ¿no? Entonces me voy a Open File y voy a abrir ahora el modelo que dice PH, Rich Class PH. Voy a hacer el que dice Rich PH, es Rich GE para PH, ¿no? Entonces ahora este ejemplo contiene, también es para Plan High, y en el predictor contiene la información de las líneas y la genómica más los ambientes, ¿no? Y también le voy a modificar acá porque les decía que le había puesto .3 en la comparación anterior para que sea exactamente Ridge Regression. Y lo voy a correr, ¿no? Y sale 364, 315 y 439.07. Cuando lo comparamos con el anterior, aquí dio 48, 422 y 845. Entonces, ¿qué significa? Que este llamado, este modelo que toma en cuenta en el predictor, además de la información de líneas y la genómica, también la información de ambiente, mejora significativamente la capacidad predictiva, ¿no? Y déjenme abrir otra sesión más, New Session, para abrir la otra. Para abrir el que tiene la interacción. Y vamos a abrir el otro código que se llama Open File. Y también es el que tiene, también es para PH, pero tiene E, G y la interacción, ¿no? Entonces el código es exactamente lo mismo, lo único que aquí se construyen 3 matrices de diseño, una para líneas, otra para ambientes y otra para la interacción genotipo por ambiente, y para la interacción genotipo por ambiente se construyen de la misma manera. Esto lo mostramos hace rato, esa tiene una dimensión de 90. Esa tiene una dimensión de 90. Vamos a correr hasta acá. Ajá. Y por lo tanto la matriz diseño final ahora de X tiene una matriz diseño más que 90, ¿no? Entonces significa que, porque estamos agregando la información de líneas, la información de ambientes y la información del genotipo por ambiente. La interacción tiene 123 columnas y por lo tanto en este contexto se espera que el Ridge Regression supere la regresión penalizada en general, no solamente Ridge, supere a la regresión lineal múltiple. Lo voy a correr y de igual manera le voy a cambiar aquí a 0 para hacer congruente lo que vengo haciendo, porque en la diapositiva lo dejé con 0.13, aunque dice Ridge Regression, ahí dice estrictamente Elasticness Regression. Y vean aquí, 397, 383 y 396. Comparado con el anterior, 364, 315. Entonces, de igual manera, obtenemos que el método de Lasso Regression, ¿sí?, es el que mejor capacidad predictiva reporta, pero en el contexto donde el predictor contiene la información de las líneas, más la genética, más la información genética, más los ambientes, más la información de los ambientes. Entonces, esta es la mejor capacidad predictiva. Bueno, entonces, coinciden con estos resultados, es decir, este es el que mejor capacidad predictiva reporta de todos los métodos, pero por supuesto que el predictor contiene la información de ambientes más las líneas contemplando información genómica. Finalmente,
pues este era todo lo que tenía preparado para lo que llamamos Risk Regression, para la parte 2. Gracias por su atención y si les gusta el contenido, por favor denle like y sobre todo suscríbanse al canal para que podamos llegar a más personas. Y pronto, la siguiente sesión, vamos a estudiar el método de Logistic Regression o regresión logística. Gracias por su atención.